¿Cómo es que un país puede crecer y empobrecerse al mismo tiempo? ¿Cómo es que los números pueden bailar al tango de la prosperidad mientras la realidad toca el compás de la austeridad? Estas son las preguntas que nos acechan cuando miramos con ojos críticos y alma despierta las cuentas públicas del Uruguay del año 2024. Porque aquí en esta pequeña república oriental que se aprecia de su transparencia, de su institucionalidad, de su democracia ejemplar, algo está pasando. Algo que trasciende los discursos oficiales, que va más allá de las sonrisas presidenciales y los aplausos parlamentarios. Los números hablan y hablan claro. Uruguay está viviendo una paradoja fiscal que ni Benedetti habría imaginado para uno de sus cuentos más surrealistas. El escenario entre torres de marfil y realidades de barro. Estamos en el año 2025. La calle Pou ya transitó todo su mandato, navegando entre las promesas de campaña y las realidades de gobierno, entre el discurso liberal y las necesidades del estado de bienestar uruguayo. Y en este contexto donde aparecen las cifras, estas cifras que son como radiografías del alma nacional, 794.399 millones de pesos en recursos totales, con un crecimiento real del 5,40 que suena a música celestial en los oídos de cualquier ministro de Economía. Pero detengámonos un momento, porque en el arte de la política fiscal, como en el tango, lo importante no es solo el paso que se da, sino también el que se omite. Y aquí, en esta sinfonía de números aparentemente virtuosos, hay silencios que gritan más fuerte que las fanfarrias oficiales. Azucena Arbeleche, la ministra que heredó el rigor técnico de Danilo Astori, pero que debió navegar en aguas políticas mucho más turbulentas. Sabía que detrás de ese crecimiento de 5,40 en recursos se escondía una verdad incómoda, la dependencia casi patológica del Estado uruguayo de los impuestos indirectos. El 50,87% de la recaudación tributaria viene directamente del IVA y compañía. Esos impuestos que no distinguen entre el rico y el pobre, entre el que tiene y el que necesita. La revelación progresiva, cuando los números cuentan historias. Pero vayamos por partes, como decía Jack el Destripador, o como debería decir cualquier analista fiscal que se precie de serio. Porque esta historia fiscal uruguaya tiene capas, como una cebolla política que hace llorar a cualquiera que la pele con detenimiento. Primera revelación, los resultados tributarios, esos 693.937 millones de pesos, que representan un 87% del total, crecieron apenas un 2,30% real, un crecimiento anémico, casi insultante para un país que presume estabilidad macroeconómica. ¿Y saben qué significa eso? Significa que el Estado uruguayo está viviendo de prestado, financiando su creciente apetito fiscal con migajas tributarias. Segunda revelación, más dramática aún, mientras los impuestos directos, esos que gravan la renta y la riqueza, decrecieron un 0,91%, los indirectos crecieron un 4,37%. Es decir, el Estado uruguayo está cada vez más sediento de lo que pagan los consumidores y cada vez menos alimentado por lo que aportan los que más tienen. Una redistribución al revés, una teoría a lo Robin Hood invertido que la roba a los pobres para sostener un aparato estatal cada vez más voraz. Y aquí viene la tercera revelación, la que debería hacer temblar los cimientos de cualquier gobierno que se precie de progresistas. El gasto de funcionamiento representa el 94% del gasto total, 94,01%. Dejen que esa cifra les penetre en el alma como un puñal estadístico. Significa que cada 100 pesos que gasta el Estado uruguayo, apenas 6 pesos van a inversión, a un futuro, a construir el mañana. El análisis causal, la anatomía de una paradoja. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo es que un país con instituciones sólidas, con tradición democrática, con técnicos competentes, pueda construir una estructura fiscal tan desequilibrada? La respuesta hay que buscarla en la historia, en esa historia de endeudamiento progresivo, que es como una adicción nacional. En 1995, Uruguay tenía una deuda externa de apenas 24,13% del PIB. Parecía un país austero, responsable, que vivía dentro de sus posibilidades. Pero llegó la crisis del 2002 y el endeudamiento se disparó al 91,92% del PIB en 2003. Desde entonces, como un adicto que promete rehabilitarse, pero siempre vuelve a la sustancia, Uruguay no ha logrado reducir significativamente su dependencia del endeudamiento externo. Los gobiernos del Frente Amplio prometieron desendeudamiento y lograron reducir el ratio hasta 39,41 en 2001, pero luego vino la recaída, 49,81 en 2012, 57,76 en 2015 y así sucesivamente hasta llegar al 68,70 actual. Cada gobierno, cada ministro de Economía, cada técnico de la torre ejecutiva ha repetido la misma cantinela. Esta vez es diferente, ahora sí vamos a ser responsables.
Pero los números no mienten, señores. Uruguay ha construido un Frankenstein fiscal, un monstruo que tiene la cabeza del Estado social y el cuerpo de la economía endeudada. Los organismos del artículo 220 de la Constitución, ANEP, ACE, UDELAR, se han convertido en feudos presupuestales que consumen el 26% del gasto total. Y no hablemos mal de estos organismos que cumplen funciones sociales esenciales, pero hablemos claro de su voracidad presupuestal. ANEP se lleva un 11,46%, ACE el 7,20%, UDELAR el 2,90%, porcentajes que crecen año a año como plantas carnívoras, alimentándose del presupuesto nacional. Pero la verdadera revelación está en otros organismos, esa categoría kafkiana que concentra el 53,95% del gasto total. Aquí está el corazón del problema, aquí está la madre de todas las distorsiones. 492.629 millones de pesos que se van en transferencias de seguridad social, 21%, en interés de la deuda, 9,69%, en una maraña de gastos corrientes que han convertido al Estado uruguayo en un gigante con pies de barro. La ironía suprema, financiar el presente hipotecando el futuro. Y aquí hemos llegado al momento más dramático de esta tragedia fiscal uruguaya, el financiamiento. Porque si los ingresos no alcanzan y los gastos no se pueden tocar, ¿qué hace un gobierno? Simple, se endeuda. Y se endeuda con una alegría que daría envidia a cualquier tarjetaviente compulsivo. El déficit de 117.432 millones de pesos se financió en un 74,75% con una deuda pública, 74,75%. Es decir, el Estado uruguayo está viviendo como un aristócrata venido a menos que mantiene las apariencias, vendiendo las joyas de la familia. Colocó valores por 130.822 millones de pesos, aumentando su endeudamiento como quien aumenta la apuesta en una mesa de póker, confiando en que la próxima carta será la buena. Pero lamentablemente la carta nunca es la buena cuando la estrategia está mal planteada desde el vamos, porque lo que está acá no es un problema coyuntural que se soluciona con un poco crecimiento económico o con una mejora en los términos de intercambio. No, lo que está pasando acá es estructural, es sistémico. Es la consecuencia ilógica de décadas de decisiones políticas que priorizaron el consenso sobre la eficiencia, el clientelismo sobre la productividad, el corto plazo sobre la sostenibilidad. Cuando la lógica oficial se desmorona, los defensores de este modelo fiscal dirán, con esa soberbia técnica que caracteriza a ciertos economistas de la torre ejecutiva, que Uruguay mantiene indicadores macroeconómicos sólidos, que la deuda es sostenible, que el crecimiento de los recursos no tributarios, 13,01%, muestra dinamismo económico. Y tienen razón, pero parcialmente, porque sí, es cierto que las rentas de la propiedad crecieron un 346%, pero desde una base tan pequeña que ese crecimiento es como celebrar que un hormiguero creció exponencialmente cuando en realidad sigue siendo un hormiguero. Y sí, es cierto que las transferencias crecieron un 85%, pero ¿de qué sirve que el Estado reciba más transferencias y al mismo tiempo está gastando en funcionamiento como un potentado barroco? La lógica oficial se desmorona cuando uno mira las inversiones, apenas 5,98% del gasto total y encima con un decrecimiento del 1,14%. Es como si Uruguay hubiera decidido vivir de los ahorros de sus abuelos, sin preocuparse por lo que van a comer sus nietos. Es la política fiscal del presente eterno, donde mañana nunca llega porque siempre estamos demasiado ocupados pagando las cuentas del ayer. El juicio final entre la esperanza y la realidad. Y aquí estamos, en este 2025 que se abre con las cuentas públicas de 2024, mostrando la radiografía exacta de nuestras contradicciones nacionales. Yamandu Orsi ha recibido las llaves del Palacio Esteves con una herencia envenenada que Luis Lacalle Pou la dejó envuelta en papel de regalo con moño de ortodoxia fiscal. Un país que creció sus recursos en términos reales, pero que vive cada vez más endeudado. Un Estado que recauda más pero invierte menos. Un gobierno anterior que presumió la responsabilidad fiscal mientras financiaba 3/4 partes de su déficit con nueva deuda. Y aquí viene el dato que debería helar la sangre a cualquier ministro de Economía del nuevo gobierno. La deuda externa uruguaya cerró 2024 en 56.400 millones de dólares, representando el 68,70% del PIB. Pero la verdadera tragedia no está en esa cifra aislada, sino en la tendencia. Desde 2020, cuando la deuda representaba el 68% del PIB, no hemos logrado reducirla significativamente. Es más, si miramos la evolución histórica, vemos un patrón escalofriante. De apenas 24% del PIB en 1999 a casi 70% en 2024. Un cuarto siglo construyendo la montaña de deuda que ahora amenaza con sepultar las posibilidades de desarrollo del país.
La pregunta que le queda a Orsi y a Gabriel Odone, la pregunta que define un futuro colectivo de esta nación es simple y terrible. ¿Hasta cuándo puede un país vivir así? ¿Hasta cuándo puede Uruguay mantener este equilibrio imposible entre un estado de bienestar cada vez más caro y una economía que no genera los recursos suficientes para sostenerlo sin endeudarse? Porque aquí no se trata de ideología, no se trata de ser de izquierda o derecha, de ser progresista o conservador. Aquí se trata de matemáticas puras y duras, de esa aritmética implacable que no entiende de discursos políticos ni de promesas electorales. Y la matemática dice que Uruguay está en una encrucijada: o reforma su estructura fiscal de gastos o se condena a un futuro de endeudamiento creciente que tarde o temprano pasará la factura. Los $16.000 de deuda per cápita que cada uruguayo carga sobre sus espaldas son el testimonio silencioso de décadas de decisiones postergadas. La síntesis, el mañana que se construye hoy. Pero no todo está perdido en esta historia. Nunca lo está para un país como Uruguay, con sus instituciones sólidas, con su capital humano, con su capacidad histórica de encontrar consensos en los momentos más difíciles. Lo que hace falta acá no es un milagro económico ni un mesías político. Lo que hace falta es algo mucho más simple y mucho más difícil: voluntad política para tomar las decisiones que el país necesita, no las que los políticos quieren. Porque el Uruguay del futuro, el Uruguay próspero y sostenible que todos soñamos, se está definiendo ahora. En las primeras decisiones que tome la nueva administración de Orsi, se está definiendo en cada paso que se destina al funcionamiento en lugar de inversión, en cada impuesto indirecto que se cobre en lugar de gravar la riqueza, en cada nuevo bono que se coloque en lugar de reducir el gasto corriente. Yamandú Orsi ha recibido un país con las cuentas equilibradas en apariencia, pero desequilibradas en esencia. Ha recibido un Estado con músculos atrofiados de tanto vivir sentado y un esqueleto fiscal que cruje bajo el peso de promesas que fueron fáciles de hacerse, pero son difíciles de cumplir. Los $16.000 que le decía antes de deuda per cápita que cada uruguayo hereda son el testimonio mudo de un cuarto de siglo de decisiones postergadas. Y en este momento, en esta encrucijada que define rumbo a la próxima década, Uruguay tiene que elegir entre seguir viviendo del cuento de la estabilidad aparente o tomar el toro por las astas y construir de una vez por todas un modelo fiscal verdaderamente sostenible. Porque la historia de la deuda uruguaya nos enseña que cada vez que creíamos haber salido del túnel era solo porque habíamos apagado la luz, porque al final del día las cuentas del reino son las cuentas de todos nosotros. Y como decía aquel viejo tango, la realidad no se negocia, se vive, y la realidad fiscal uruguaya es que estos números de 2024 retratan con precisión quirúrgica. Nos están diciendo que es hora de despertar del sueño y empezar a construir el mañana que nuestros hijos se merecen. El tiempo de las excusas se acabó. Para Orsi y su equipo, el tiempo de las decisiones difíciles acaba de empezar.